Y bueno, dice constituyente, ¿un salto hacia dónde? Se pregunta César. Nos preguntamos todos, creo yo. En esta ocasión dice, ya no alcanzará o no calzará ninguna justificación si los partidos ponen lo peor de sus candidatos para integrar la Asamblea Constituyente. Y ese es el temor, que y nuevamente disculpas con Dominique Serrano, pero es que siempre sale a colación, porque claro, es el niño dibujante, ¿no? Que se graduó del colegio, pasó a la Asamblea y estar dibujando en una sesión de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué nos garantiza bueno, vengan las mejores personas y no venga pues lo peorcito para integrar la nueva Asamblea Constituyente? Bienvenido, César. Gracias por acompañarnos bueno, ¿cuál es su criterio de esto que vamos a experimentar los ecuatorianos el 16 de noviembre? Muchísimas gracias, un cordial saludo a la audiencia. Siempre es un motivo de satisfacción estar en esta cabina que hace pedagogía democrática. Yo creo que siempre es un riesgo ir a las urnas porque la calidad de la representación política en el Ecuador está en un deterioro permanente, agresivo, sistemático, lo que se expresa, ¿no es cierto?, en una Asamblea Nacional que yo alguna ocasión dije que iba a ser peor que la anterior. Porque Y cada claro, vez ha ido bajando esa vara, ¿no? Es increíble. sí, es increíble porque además yo diría que el problema central es que los partidos políticos no logran aquello que el Código de la Democracia exige y es que tengan escuelas de formación y que el 70% de su presupuesto en cuanto a fondo partidario permanente sea dedicado para formar cuadros, para profesionalizar a la gente. Eso es deber de quién hacer cumplir. A la final es del CNE el que debería estar chequeando que los partidos inviertan en formación política y que saquen cuadros buenos. Esta es una responsabilidad del CNE que ha sido irresponsable en el cumplimiento y en la vigilancia de esto. Pero por otra parte tenemos nosotros una normativa extremadamente flexible que hace que, por ejemplo, el Código de la Democracia en su artículo 94 establezca que cualquier persona puede ser candidato sin tener afiliación política, sin tener militancia, sin ninguna trayectoria. Entonces, lo que nosotros hemos visto que la carencia de cuadros en los partidos políticos, la inexistencia de escuelas de formación, hace que los partidos se conviertan en camionetas de alquiler y se sube cualquiera con la finalidad a veces de alcanzar algunos puestos meteóricos, como aquello que vimos en la asamblea actual, en donde dos familias, dos apellidos se repartían cargos en la asamblea, era una suerte de clientelismo muy vergonzoso, pero sobre todo después de anunciar que esto era un nuevo Ecuador, es decir, creo que hay que educar con el ejemplo. Y el caso de este muchacho, ¿no es cierto?, que dibujaba en una sesión importante de una comisión, hace que lamentablemente se caiga a pedazos esa propuesta de tener un porcentaje que de manera vinculante hace que los partidos confeccionen las listas, es decir, un 25%. La pregunta es, ¿el remedio fue mejor? Yo creo que ni el remedio y la enfermedad van de la mano, o sea, no fue la salida alentar la participación de jóvenes poniendo a cualquiera, y ese es un tema complicadísimo. Un tema complicadísimo, sobre todo tomando en cuenta que tal y como está la propuesta para convocar una asamblea constituyente, los requisitos igualmente son mínimos y es igual como para ser asambleísta. Ahora, César usted apunta un tema importante en su artículo y dice, a la luz del sentido común hay que cambiar, pero eso no significa apostar ciegamente en aras del gobierno de turno, sino propiciar políticas de Estado en un auténtico pacto social a largo plazo, sostenible y con legitimidad. Pero ahora mismo estamos en un momento convulso de protesta social, cumpliendo el noveno día de protesta de paro nacional y a la par discutiendo sobre refundar el país. Es un escenario donde confluyen un montón de problemas. Yo diría que vivimos un paro focalizado, no es nacional porque el país no está parado. Eso hay que recalcarlo porque a las luces del mundo y de la Claro. información que se consume parecería que el Ecuador se incendia. Y yo creo que hay un mensaje que debe ser contundente y decir que no es así. Luego, lo segundo, creo que los ecuatorianos vamos a decidir en las urnas si queremos o no ir a una asamblea constituyente, es decir, esto todavía no está ganado. Pero en el caso de que fuese la opción favorable, creo que uno de los deberes como ciudadanos y ciudadanas es hurgar, es Ujú. meter las manos en el lodo, es escudriñar lo suficiente y saber quiénes son los candidatos de los partidos. Además, según el estatuto y las reglas del juego que se han establecido,
son dos fuerzas políticas las que Además que tienen, estará por listas cerradas, ¿no? Entonces lo sí, que podemos esperar es votar por lo que hay. sí, o la otra es que exista, como ya ha sucedido en las elecciones anteriores, un alto porcentaje de voto nulo, que fue histórico la última vez en la primera vuelta. Y la segunda es que cada vez la ciudadanía se llene de un hartazgo, de una fatiga cívica. Yo creo que atravesamos al momento una decepción. Creo que la política nos decepciona. Creo que es una política que no atrae, que no es sugerente, que no persuade. Es una política más bien que distancia, que repele, que resiste. Y creo que el partido del gobierno además tiene que dar el ejemplo, porque es el proponente. Es decir, yo propongo, por lo tanto, a las luces y a las declaraciones que ha dado el presidente, le ha dicho que va a buscar otros cuadros. Ojalá sea lo suficientemente generoso para entender que se gobierna con gente más inteligente, no con gente que diga a todo que sí, porque el problema de eso es lo que ha sucedido, es decir, un grupo jurídico improvisado que desconoce y que no defiende ni hace las cosas como corresponde ni en la Asamblea ni cuando tiene que enviar propuestas a la Corte Constitucional. Claro. Andrés. Estimado César, muchas gracias por venir. Me presento Andrés Vázquez. Yo quiero consultarle, normalmente los politólogos, los abogados dicen tenemos que exigir que la ciudadanía escoja los mejores candidatos. Pero usted sabe que participar en la política implica un costo para el ciudadano, es decir, tiene que estar leyendo noticias, tiene que estar aprendiendo sobre derecho, acerca de la institucionalidad, es decir, no todo el mundo puede participar en política todo el tiempo, y eso no es solo aquí, sino también en Estados Unidos. Si usted le pregunta quién es su senador o su representante en la Cámara a cualquiera de los americanos, muy pocos sabrán, incluso tal vez solo sepan el nombre del presidente, pero no saben mucho más del diseño institucional. Entonces yo no creo que recae tanto acerca del ciudadano, sino más bien de los candados institucionales que podamos tener. ¿Y esta constituyente no le parece a usted que es una oportunidad para tener esos candados institucionales y que desde arriba haya como una mejor democracia? Bueno, yo siempre he dicho que hay que hacer una relación, un ejercicio para despojarnos de cualquier sesgo. ¿Cuál constitución a lo largo del tiempo o cuál de las sumas de las constituciones o todas en conjunto ha mejorado la calidad de vida de la ciudadanía? Y la respuesta es ninguna. Es decir, nosotros vimos pirotecnia en el aire, un costo millonario, un tiempo enorme que se dedicó, que se invirtió en la constituyente de Montecristi, y los resultados son los que tenemos. Es decir, una ingeniería institucional que ha hecho, ¿no es cierto?, de la política un ejercicio en donde se confundió el partido con el Estado y además teníamos la madriguera, tal vez el término es muy grotesco, pero no puede graficarse de una manera tan clara, en donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se convirtió en la partera de prófugos y delincuentes. El ejemplo más claro es el Contralor juzgado en los Estados Unidos. Luego fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana un sacerdote que también salió por corrupción. Luego tuvimos un karateca. Y luego hemos tenido una serie de personas O sea, usted una fauna urbana. va a llorar, César. Y luego tenemos cosas que son inadmisibles. ¿Cómo se puede eh, admitir que el Consejo de la Judicatura, un órgano administrativo, esté sobre la Corte Nacional de Justicia? O esto que me parece incestuoso, que es que el Consejo de Participación Ciudadana haga el concurso para el Consejo Nacional Electoral y luego el Consejo Nacional Electoral haga elecciones para elegir al Consejo de Participación Pero al final Ciudadana. todo lo que usted menciona son oportunidades para reformar en esta nueva constitución y que institucionalmente tengamos unos candados para no tener los abusos que tenemos actualmente. Yo también estoy de acuerdo con que es un riesgo, no sabemos quién va a legislar en esta nueva constituyente, pero a la final sí sabemos que está medio dañado el sistema y es bueno reformarlo desde arriba. ¿Y no cree usted que presenta una oportunidad ahora? Es oportunidad en la medida que exista claridad y contundencia. ¿Qué me refiero? El proponente, que además tiene los medios de publicidad y propaganda porque maneja el Estado, debería decirnos el camino. O sea, cuáles son los temas que hay que cambiar, cuál es el diseño institucional que es el más adecuado, quiénes son los que deben ir. Pero mientras todo se mantiene en silencio, entiendo que hay que atender el tema del paro, de la inseguridad, pero si apuesto a poner toda la carne en el asador, porque además es eso, crear un nuevo texto constituyente,
Yo por lo menos me gustaría saber cuál es la propuesta del Ejecutivo. Yo no he escuchado ninguna propuesta. Eso está sellado con siete candados. Entonces creo que lo más sugestivo para la gente que eh, lidera, asesora, dirige al gobierno es decirnos, bueno, cuál es su propuesta, que es legítimo además, porque me parece absurdo que el proponente nos lleve a las urnas sin propuesta y que no nos diga además quiénes van a conformar. La competencia además es muy cerrada, muy reñida, son 80 Y asambleístas. además que tienen que ponerse de acuerdo las dos terceras partes, ¿no? Eso va a ser complicado en un país tan polarizado. Eso significa que tienen que darse la mano con el correísmo una vez más, porque ya se dieron la vez anterior cuando aprobaron un conjunto de leyes con carácter de urgente en términos Eso económicos. también es una oportunidad de consenso, ¿no? Sí, el consenso cuando las reglas del juego están claras, cuando los acuerdos están definidos y cuando sabemos hacia dónde vamos. Yo siempre suelo decir que hay algo que la política ecuatoriana nos debe todo el tiempo. Y es que todos quieren llegar al poder, pero nadie nos dice hacia dónde nos quieren llevar como ciudadanos. Porque yo sí quisiera saber hacia dónde me quieren llevar después de 3, de 4, de 5 años, cuál es el camino, con qué recursos, incluso para saber si apuesto o no por ese proceso, por ese proyecto. Entonces yo creo que el presidente debe dar un giro ético a la política, que esto ya se ha dicho muchas veces. ¿Cómo? Buscando los mejores cuadros, la gente más decente, más honorable, que tenga conocimiento, pero sobre todo que actúe con buena voluntad y buena fe, porque me parece que yo el otro día escuchaba que los defensores de la Constitución del 2008, que esto fue una minga, que fue revolucionario, yo les decía que mentira, porque la Constitución se hizo con papel membretado del gobierno de la República Bolivariana de Y eso Venezuela es lo que habría que evitar, ¿no? y Que se una haga con el consultoría. membrete del gobierno de turno. Entonces yo les decía, pongamos en inteligencia artificial la Constitución de Venezuela, la de Ecuador y la de Bolivia, y va a salir similitud del 90%, como pasar por un programa antiplagio. Entonces, esto fue una consultoría de unos españoles desconocidos en su país que vinieron aquí a ganarse unos sueltos. Y acá, en cambio, yo creo que debe ser de otra manera. Creo que hay gente muy prestante, muy profesional. Y creo que el presidente debe ser generoso. Es decir, a ver, convoquemos a los mejores, a las mejores. Pensemos qué nos interesa como país. Además, hay que tener claro, no es que la constituyente al otro día va a eliminar la inseguridad, no es que va a mejorar el empleo, al otro día tampoco o a la vuelta de la esquina esto se convierte en el paraíso. No, eso no va a Ujú. suceder. Pero sí tenemos claridad en términos de hace mediano y largo plazo cuáles van a ser las reglas que regulen la convivencia ciudadana. Y en ese panorama, César, ¿cómo llegar a ese auténtico pacto social que sea sostenible y con legitimidad, que no tenga, como mencionaba, el membrete del gobierno de turno, sino que sea realmente algo que nos sirva al país y que responda a las necesidades? Bueno, en esto siempre he sido necio, porque además he venido trabajando en un proceso de acuerdo y de diálogo nacional, y creo que anterior a un tema tan delicado como es proponer un texto refundacional del país, debe haber acuerdos mínimos. Por ejemplo, acuerdos mínimos, a ver, ¿son tres funciones del Estado? Si son tres, pues son tres, no son cinco. ¿Cuál es el modelo económico? El Ecuador carece de un modelo económico. No hay. ¿Cuáles van a ser las relaciones internacionales o cómo se concibe? ¿Cuál es el tema del combate a la seguridad y qué tiene que ir en ese texto? Digo esto porque de nada nos serviría una constitución bien redactada, probablemente de avanzada, progresista, envidiable. Algunos dicen tenemos lo mejor, tenemos el mejor Si no himno, hay un tenemos lo acuerdo nacional que en verdad haya una concertación entre todos los sectores de saber qué queremos como país. Entonces yo creo que anterior al proceso debería haber un acuerdo, una convocatoria, unas mesas de escucha activa. Yo sé que el gobierno no va a recoger todo, pero finalmente el ampliar la mirada, el ampliar el horizonte ya es bastantísimo. Creo que en eso el Ecuador ha tenido una política muy mezquina, es decir, no nos gustan los acuerdos, no nos gusta el diálogo, nos gusta imponer, nos gusta esta carrera de quién gana la medalla de oro en autoritarismo, y creo que ese no es la vía, creo que es un momento delicado y que le pone al presidente además a jugar la última carta. Es la última carta, porque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales las dos leyes. La Corte Constitucional va frenando las iniciativas. En la Asamblea no hay oficio para redactar bien las leyes, y eso es el costo de poner a un montón de muchachos que pasan dibujando, ¿no es cierto?
Y luego la oposición sabe capitalizar cada error del gobierno. Entonces yo creo que el mejor sentido por teniendo una visión en conjunto es, bueno, llamemos a los expertos, reunamos criterios, propongamos un texto preliminar, hagamos una discusión país, y creo que eso es lo más saludable. Caso contrario, podría estar el proceso a puertas, no similar, pero con ciertos rasgos muy parecidos a lo que sucedió en Chile. Fíjese, en Boric llegó con una propuesta refundacional. La gente votó por ir al proceso, Pero la después no les gente gustó el texto. eligió los constituyentes y cuando leyeron una fanesca llena de cosas, dijeron, es mejor lo que tenemos. Acá puede pasar lo mismo. ¿Será que la gente realmente lee el texto a conciencia o vota según la popularidad de quien está convocando, en este caso del presidente Novoa? Yo creo que dependerá mucho del manejo del performance o de la idea que tiene el gobierno, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde la gente se da poco tiempo para concienciar las cosas y habrá que ver esta disputa, porque va a ser una Así es. disputa de Es mensajes, que una ¿quién tiene disputa tiempo de para cosas. leer 400 artículos, por ejemplo, de la Constitución del 2008? O sea, tú no le puedes pedir a las personas que trabajan, que se levantan a las 5 de la mañana y se duermen a las 10 de la noche, que encima más en su tiempo cojan y lean una Constitución de 400 y que tengan una opinión informada al respecto. No es que la gente no es inteligente, la gente es inteligente, pero simplemente con todas sus ocupaciones Claro. es muy difícil ser responsable políticamente. Pero además, tú has dicho algo que es preciso y contundente, una constitución que se convirtió en reglamento, 440 artículos. Por eso el reto del gobierno actual es primero ganar el proceso. Todavía eso no está ganado. Primero ir y ganar el proceso. Luego elegir los cuadros más representativos. Y el tercero es trabajar en un texto que no sea reglamentario, que sea un texto decente, un texto saludable, que no nos inventemos tonterías, porque yo creo que el riesgo de hacer un nuevo texto es caer en la novelería, en lo transgresor. Ahora dicen, hagamos un texto disruptivo para que creo que la democracia o las democracias con mayor calidad, más eficientes, son aquellas que nunca han cambiado la constitución. Se han Claro. hecho enmiendas, reformas, pero tenemos ejemplos varios de varios países en donde lo último que se tendría que tocar son las constituciones. Y voy a poner un ejemplo, incluso dentro de la misma corriente de izquierda. A Lula nunca se le ocurrió cambiar la constitución. A los Kirchner peor todavía. Al partido del Frente Amplio en Uruguay tampoco. Entonces, Mm. acá seguimos nosotros una corriente chavista en esta dictadura cívico-militar. Entonces nos trajeron la franquicia, luego pasó a Bolivia y el resultado es que Ecuador, Bolivia y Venezuela, los tres países están en caos. Bolivia es un incendio diario. Así es. Venezuela, Ni mejor se ya diga. ni, y Ecuador. Entonces vemos que esa receta o ese pacto que en Muchas su momento veces hicieron. la Carta Magna a su criterio, César. Creo que había dos vías. La una era reformas parciales y enmiendas, pero vemos que el Ejecutivo no tomó esa vía. El Ejecutivo dice, vamos a un texto nuevo, distinto, remozado, y ahí hay una gran discusión, porque ya salieron los defensores de derechos a decir, esta es la Constitución Y que maravillosa, hay no un puede haber catálogo de derechos. derechos, hay garantías bajo esta mirada neoconstitucionalista, ¿no es cierto? Y hay otros que dicen, bueno, a ver, pensémosla bien, porque además cada garantía y cada derecho significa también una proyección económica en el tiempo. O sea, no es que yo ponga un derecho, una garantía y digo, todos accedemos a todo, a ver, pero ¿cómo? ¿Con qué recursos? Entonces creo que tenemos que lanzar ancla, aterrizar y exigir de la gente que vaya, si es que la gente aprueba, que nos entreguen sus propuestas. Creo que sería horrible que ese rato recién la gente se invente cosas o temas. Y creo que el gobierno está en el deber, en la obligación de decir yo propongo, ¿qué propongo? Y eso estaremos expectantes. Gracias a César Ulloa, director de Docencia e Investigación de la Universidad de los Hemisferios. Hemos revisado los criterios de esto que nos tienen en debate, una convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Gracias, César, por acompañarnos en esta mañana. Siempre, muchísimas gracias. Un cordial saludo.